Manuel Sánchez Ortega, más conocido como el Cartero de Salamanca, natural de Béjar, criado en las calles adoquinadas del casco histórico de Salamanca. En 2017, tras el suicidio de su sobrino Alejandro, de apenas 16 años, víctima de una brutal campaña de extorsión online, Manuel descubrió que la policía enfrentaba un muro de anonimato digital que dificultaba la investigación. Los extorsionadores habían sido meticulosos, usando redes privadas virtuales, comunicaciones cifradas y un sistema rotatorio de pisos francos para evitar ser detectados. La policía, aunque comprensiva, carecía de recursos y conocimientos especializados para rastrear a los responsables. Fue entonces cuando Manuel, con 27 años como cartero, recorriendo cada rincón de Salamanca, decidió que si la justicia no podía llegar a los culpables, él encontraría el camino. Durante 2 años, aprovechando su condición de persona invisible en el paisaje urbano, su acceso legítimo a todos los barrios de la ciudad y sus conocimientos autodidactas de informática, Manuel construyó meticulosamente un mapa de la red criminal. Documentó movimientos, identificó miembros, fotografió encuentros y, finalmente, logró infiltrarse en los foros digitales donde operaban. En 2019, entregó a la Unidad de Delitos Informáticos un dossier tan detallado y contundente que provocó la mayor operación contra la ciberextorsión en la historia reciente de España. Así comenzó la historia del hombre cuya determinación desenmascaró a una organización criminal que había aterrorizado a cientos de jóvenes y que cambiaría para siempre los protocolos de investigación de ciberdelitos en el país. La nieve caía suavemente sobre las calles doradas de Salamanca aquella tarde de enero de 2017. Manuel Sánchez ajustó la bufanda alrededor de su cuello mientras reorganizaba las cartas en su carrito azul de correos. A sus 49 años, llevaba casi 3 décadas recorriendo las mismas calles, conocía cada portal, cada buzón, cada vecino por su nombre. El uniforme azul de cartero se había convertido en una segunda piel, y su presencia en las calles era tan habitual que la gente apenas lo notaba, como sucede con los semáforos o las farolas, elementos imprescindibles del paisaje urbano que solo se echan en falta cuando desaparecen. La ciudad universitaria de Salamanca, con sus edificios históricos de piedra dorada y sus calles estrechas que serpentean desde la majestuosa Plaza Mayor, era más que un simple lugar de trabajo para Manuel. Era el escenario donde había transcurrido toda su vida. Había nacido en Béjar, a unos 70 kilómetros, pero su familia se trasladó a la capital cuando él apenas tenía 4 años. Creció en un pequeño apartamento cerca del Puente Romano, hijo de un conserje de la universidad y una costurera que trabajaba desde casa. Estudió en colegios públicos locales, mostrando desde temprano una curiosidad natural por el funcionamiento de las cosas y una habilidad especial para los detalles minuciosos. Aunque sus calificaciones eran lo suficientemente buenas para intentar acceder a la universidad, las circunstancias económicas familiares hicieron que buscara trabajo nada más terminar el instituto. Tras algunas experiencias temporales, encontró estabilidad en correos, donde su meticulosidad y fiabilidad fueron rápidamente valoradas. Lo que comenzó como un empleo de transición se convirtió en una carrera de casi 3 décadas. A lo largo de los años, Manuel había sido testigo silencioso de la evolución de Salamanca y sus habitantes. Había entregado cartas de admisión universitaria, notificaciones de hipotecas, felicitaciones por nacimientos, condolencias por fallecimientos, declaraciones de amor en San Valentín e invitaciones de boda. Conocía las alegrías y tragedias de cientos de familias a través de los sobres que depositaba en sus buzones, aunque rara vez era consciente del contenido específico. Su propia vida personal había sido considerablemente menos dramática que muchas de las historias que intuía en su correspondencia diaria. Tuvo algunas relaciones significativas, incluyendo un noviazgo de 5 años con Elena, profesora de instituto, que finalmente terminó amistosamente cuando ella recibió una oferta laboral en Barcelona. Nunca se casó ni tuvo hijos propios, pero mantenía una relación especialmente cercana con su hermana María y, sobre todo, con su sobrino Alejandro. Mientras recorría la calle Compañía aquel gélido día de enero, Manuel revisaba mentalmente
La última conversación que había tenido con Alejandro durante las vacaciones navideñas, apenas 2 semanas antes. El chico, normalmente entusiasta y conversador, había estado inusualmente callado y evasivo. Cuando Manuel intentó hablar con él sobre sus proyectos de programación, una pasión que compartían y que servía como puente entre sus generaciones, Alejandro respondió con monosílabos y evitó el contacto visual. ¿Todo bien en el instituto?, le había preguntado preocupado por este cambio de actitud. Sí, lo normal, fue la respuesta escueta de Alejandro. Manuel no insistió, asumiendo que se trataba de las típicas turbulencias emocionales de la adolescencia. Ahora, mientras entregaba un paquete certificado en una librería universitaria, se preguntaba si debería haber prestado más atención, si debería haber insistido más. Estaba terminando su ruta por el barrio de San Bernardo cuando su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de su hermana María. «Ven al hospital urgente, es Alejandro». Sin pensarlo 2 veces, abandonó el carrito en la oficina postal más cercana y tomó el primer taxi que encontró. El Hospital Clínico Universitario de Salamanca bullía de actividad, pero para Manuel todo parecía moverse en cámara lenta mientras corría por los pasillos hasta la unidad de cuidados intensivos. Allí encontró a María, desplomada en una silla, con el rostro desencajado y los ojos enrojecidos por el llanto. A su lado su cuñado Antonio sostenía la mano de su esposa con una expresión de incredulidad absoluta. El tiempo pareció detenerse en ese pasillo frío e impersonal, iluminado por fluorescentes que acentuaban la palidez en los rostros de María y Antonio. El olor a desinfectante, tan característico de los hospitales, parecía intensificarse mientras Manuel intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Las conversaciones del personal médico y los pitidos de los equipos se mezclaban en un ruido de fondo indescifrable, como si su cerebro hubiera decidido filtrar todo lo que no fuera directamente relevante para entender qué le había pasado a su sobrino. «Ha intentado suicidarse», susurró María cuando vio a su hermano. «Lo encontré en la bañera. Había tomado todas las pastillas que pudo encontrar y se había cortado». «Oh Dios, Manuel, ¿cómo no me di cuenta de que algo iba mal?». Manuel abrazó a su hermana incapaz de procesar la información. Alejandro, su sobrino de 16 años, siempre había sido un chico alegre, brillante estudiante de secundaria, apasionado de la programación y con un futuro prometedor. ¿Qué podría haberlo llevado a tomar semejante decisión? «Los médicos dicen que llegamos a tiempo», continuó Antonio, intentando mantener la compostura. «Pero perdió mucha sangre y las pastillas. No saben qué daños pueden haber causado. Está en coma inducido». Las horas siguientes fueron una vigilia angustiosa. La familia se turnaba para entrar brevemente a la UCI, donde Alejandro yacía conectado a múltiples máquinas, su rostro juvenil ahora pálido y extrañamente sereno, en contraste con la violencia de su intento de quitarse la vida. Manuel, sentado en la sala de espera, mientras María y Antonio hablaban con los médicos, intentaba reconstruir los últimos meses. Había habido señales que no supo interpretar. Alejandro había estado más retraído últimamente. Sí, pero Manuel lo había atribuido a la edad, a las presiones normales de la adolescencia. Ahora, cada interacción reciente se reproducía en su mente con una nueva perspectiva, buscando desesperadamente pistas que hubiera pasado por alto. Recordó un domingo, aproximadamente un mes atrás, cuando Alejandro rechazó acompañarlo a una exposición de tecnología en Madrid, algo que normalmente le habría entusiasmado. «Tengo mucho que estudiar», había dicho, aunque era periodo de vacaciones, y las ojeras, la pérdida de peso, la forma en que constantemente revisaba su teléfono con expresión ansiosa. Los médicos lucharon durante toda la noche por estabilizarlo, pero el daño era demasiado extenso. A las 5:17 de la madrugada, el equipo médico declaró oficialmente el fallecimiento de Alejandro Martínez Sánchez, dejando tras de sí un vacío inexplicable y una única pista, una nota críptica en su ordenador que decía simplemente: «No puedo más con ellos. Lo siento». El funeral fue una experiencia surrealista. Compañeros de instituto de Alejandro, algunos profesores, familiares lejanos y amigos de la familia, se reunieron en una iglesia del centro histórico. Manuel observaba los rostros, preguntándose si alguno de los presentes sabía algo,
Si alguien podía explicar quiénes eran ellos en la nota de Alejandro, las palabras del sacerdote, los pésames, las anécdotas compartidas, todo parecía llegar a Manuel a través de una espesa niebla. Su mente estaba fija en una única pregunta: ¿por qué? Y más importante aún, ¿quién o qué había empujado a su sobrino a una desesperación tan absoluta? En los días que siguieron al funeral, mientras la familia intentaba procesar el dolor, Manuel se sumergió en la habitación de su sobrino, buscando desesperadamente alguna explicación. Como tío soltero y sin hijos, siempre había tenido una relación especial con Alejandro. Habían compartido aficiones, especialmente la informática, campo en el que Manuel era un entusiasta autodidacta desde los tiempos de los primeros ordenadores personales. La afición de Manuel por la tecnología había comenzado en los años 80, cuando la informática personal daba sus primeros pasos en España. A los 16 años, había ahorrado durante meses para comprar un Sinclair ZX Spectrum, uno de los primeros ordenadores domésticos asequibles. Autodidacta por necesidad, los cursos formales estaban fuera de su alcance económico, devoraba revistas especializadas y manuales técnicos, experimentando constantemente, aprendiendo de cada error. Esta pasión nunca disminuyó con los años y se mantuvo actualizado a través de lecturas, foros online y experimentación personal. Para cuando Alejandro mostró interés en la programación, Manuel ya poseía conocimientos considerables que compartió generosamente con su sobrino, estableciendo un vínculo especial entre ellos. La habitación era la típica de un adolescente: pósters de grupos musicales, estanterías con libros de ciencia ficción y programación, y un escritorio dominado por un potente ordenador que Alejandro había ido construyendo pieza a pieza con el dinero de sus cumpleaños y trabajos ocasionales. Manuel encendió el equipo, enfrentándose a la primera barrera, la contraseña. Después de varios intentos fallidos con fechas significativas y nombres de personajes favoritos de su sobrino, recordó una conversación que habían tenido meses atrás sobre seguridad informática. La mejor contraseña, tío, es una frase completa que solo tenga sentido para ti, le había explicado Alejandro con esa pasión que ponía en todo lo relacionado con la tecnología. Por ejemplo, El gato de Julia come pescado azul 2004. Imposible de hackear por fuerza bruta, pero fácil de recordar si conoces la referencia. Julia era el nombre de la primera mascota que Alejandro había tenido, un gato siamés que murió en 2004. Con dedos temblorosos, Manuel tecleó El gato de Julia come pescado azul 2004, y tras unos segundos de procesamiento, el sistema se desbloqueó. Lo que encontró lo dejó helado. Alejandro había sido víctima de una elaborada operación de extorsión. Todo había comenzado de forma aparentemente inocente. Una solicitud de amistad en redes sociales de una chica llamada Laura, que compartía sus intereses en programación. Después de semanas de conversación, Laura había conseguido que Alejandro compartiera fotos íntimas, pero Laura no existía. Detrás de ese perfil había un grupo organizado que inmediatamente pasó a amenazarlo con difundir las imágenes entre sus contactos, en su instituto, e incluso publicarlas en sitios pornográficos junto con sus datos personales. Las conversaciones guardadas en el ordenador de Alejandro revelaban un patrón calculado de manipulación. Los mensajes iniciales de Laura eran amistosos, interesados, llenos de referencias a temas que sabía que atraían a Alejandro. Gradualmente, la conversación se volvió más personal, más íntima. Laura compartió supuestas fotos propias, que Manuel luego descubriría eran imágenes robadas de varias modelos poco conocidas, y eventualmente solicitó reciprocidad. Alejandro, convencido de estar en una relación romántica genuina con alguien que compartía sus intereses, accedió. El cambio de tono en las conversaciones tras obtener el material comprometedor fue brutal. De los mensajes cariñosos y las conversaciones sobre intereses comunes, Laura pasó a exigencias y amenazas apenas 24 horas después de recibir las fotos de Alejandro. La extorsión comenzó con demandas relativamente pequeñas de dinero, que el adolescente pagó utilizando tarjetas de prepago y transferencias a monederos electrónicos. Las exigencias habían ido escalando. Primero pequeñas cantidades de dinero, que Alejandro pagó con sus ahorros,
luego peticiones de más fotos comprometedoras que pudieran usar para extorsionar a otros, e incluso la demanda de que participara en actividades ilegales como el phishing o la distribución de malware. Cuando Alejandro intentó resistirse, los extorsionadores incrementaron la presión, llegando incluso a enviar amenazas veladas contra su familia. «Sabemos dónde vives, Alejandro», decía uno de los últimos mensajes. «Sabemos dónde estudia tu prima pequeña. ¿De verdad quieres que tus padres vean lo que haces cuando crees que nadie te mira? ¿Quieres que todo el instituto sepa quién eres realmente? Solo estamos pidiendo un pequeño favor a cambio de nuestro silencio». El pequeño favor era la distribución de un programa malicioso a través de un servidor que Alejandro administraba para un proyecto escolar. Un programa que, según pudo deducir Manuel, estaba diseñado para capturar credenciales bancarias. Los últimos mensajes de Alejandro mostraban su desesperación creciente. Había agotado sus ahorros, había vendido en secreto su colección de cómics y algunos componentes informáticos, e incluso había intentado pedir pequeños préstamos a amigos. Pero las demandas no cesaban, y la amenaza de exposición pública y humillación se cernía constantemente sobre él. «Por favor, no tengo más dinero», suplicaba en uno de sus últimos mensajes. «He hecho todo lo que me habéis pedido. Dejadme en paz». La respuesta fue fría y calculada. «Siempre puedes conseguir más dinero, Alejandro. Y si no puedes pagarnos, hay otras formas de ser útil, o podemos enviar tus fotos a todos tus contactos, empezando por esa profesora que tanto te gusta». ¿Cómo se llamaba? «Ah, sí, Marta Herrera. ¿Crees que le gustará ver lo que su alumno favorito hace en su tiempo libre?» El último registro de actividad en el ordenador, horas antes del intento de suicidio, mostraba a Alejandro investigando métodos para borrar completamente su presencia digital, algo prácticamente imposible, y visitando foros de apoyo para víctimas de extorsión, pero sin llegar a participar o pedir ayuda. Manuel imprimió todos los mensajes, capturas de pantalla y registros que pudo encontrar, y con el corazón encogido, acudió a la Policía Nacional. Allí se encontró con el inspector Javier Montero, un hombre de unos 50 años con expresión cansada pero mirada atenta, especializado en delitos informáticos. La Comisaría Central de Salamanca, un edificio funcional de los años 90 en la calle Gran Vía, contrastaba fuertemente con la arquitectura histórica que predomina en el centro de la ciudad. En su interior, las oficinas modernas pero sobrias reflejaban la realidad presupuestaria de las fuerzas de seguridad españolas. Equipamiento suficiente pero no óptimo, personal cualificado pero claramente sobrecargado de trabajo. El inspector Montero recibió a Manuel en un despacho pequeño pero ordenado. Con paredes decoradas únicamente por un calendario policial, un mapa de la provincia y algunas fotografías familiares, el espacio reflejaba la personalidad práctica y directa de su ocupante. Sobre el escritorio, un ordenador que parecía haber visto mejores días zumbaba ruidosamente, junto a varias carpetas cuidadosamente etiquetadas y una taza de café a medio terminar. «Desgraciadamente, señor Sánchez, su sobrino no es un caso aislado», explicó Montero tras revisar la documentación. «Estamos viendo un incremento alarmante de este tipo de extorsiones, conocidas como sextorsión. Los perpetradores suelen operar desde el extranjero o utilizan métodos sofisticados para ocultar su identidad y ubicación. Pero tienen que estar en alguna parte», insistió Manuel. «Los mensajes, las llamadas, debe haber alguna forma de rastrearlos». Montero suspiró, frotándose los ojos bajo las gafas. «Usaron redes VPN, cuentas desechables y probablemente teléfonos prepago que ya habrán descartado. Haremos lo que podamos, por supuesto, pero debo ser honesto. Con los recursos que tenemos asignados y la complejidad técnica del caso, las posibilidades de identificar a los responsables son limitadas». Manuel observó el despacho, notando ahora los detalles que había pasado por alto inicialmente. La pila de casos sin resolver que descansaba en una esquina del escritorio, el mapa con chinchetas que probablemente representaban investigaciones en curso, el cansancio evidente en los hombros caídos del inspector. No era falta de voluntad, comprendió, sino un sistema desbordado por la creciente sofisticación del cibercrimen. «Entiendo», dijo finalmente. «¿Qué puedo hacer para ayudar?» «Francamente, no mucho», respondió Montero. «Abriremos una investigación, por supuesto.
Las pruebas que ha traído son valiosas y las analizaremos a fondo, pero dejó la frase en el aire, su expresión comunicando lo que no se atrevía a decir, que probablemente el caso terminaría archivado, uno más entre decenas de similares, sin suficientes recursos para perseguirlo hasta el final. Antes de marcharse, Manuel dejó su tarjeta de contacto y todas las copias impresas de las evidencias que había recopilado. El inspector prometió mantenerlo informado de cualquier avance, aunque ambos sabían que probablemente no habría mucho que informar. Salió de la comisaría con una mezcla de rabia e impotencia. La justicia no llegaría para Alejandro, no por falta de voluntad, sino por un sistema desbordado ante la sofisticación creciente del cibercrimen. Esa noche, sentado frente al ordenador de su sobrino, tomó una decisión que cambiaría su vida. Si las autoridades no podían llegar a los culpables, él encontraría el camino. Manuel no era un hacker, ni un investigador profesional, ni tenía formación en seguridad informática, más allá de su interés autodidacta, pero poseía algo potencialmente más valioso. 27 años recorriendo cada calle, cada edificio de Salamanca, conociendo sus ritmos, sus habitantes, sus cambios. Y, sobre todo, poseía la invisibilidad que le confería su uniforme azul de correos. La gente apenas reparaba en él mientras repartía correspondencia. Era parte del paisaje, tan cotidiano que se volvía prácticamente invisible. Su apartamento, un piso modesto pero acogedor en el barrio del oeste, se transformó rápidamente en una especie de centro de operaciones improvisado. El salón, normalmente ordenado con su sofá gris, su librería llena de novelas policíacas y manuales técnicos, y su televisor raramente encendido, se convirtió en un espacio dominado por el ordenador de Alejandro, ahora conectado a 2 monitores adicionales que Manuel había comprado de segunda mano. Las paredes, antes decoradas solo con algunas fotografías familiares y un par de grabados de la Salamanca antigua, comenzaron a cubrirse con mapas de la ciudad, diagramas de conexiones y notas adhesivas con observaciones y pistas potenciales. Manuel incluso instaló una pizarra blanca, donde anotaba meticulosamente cada nuevo descubrimiento, cada teoría, cada pregunta por responder. Esta transformación de su espacio vital reflejaba la transformación interior que estaba experimentando. El cartero metódico pero discreto, el hombre de rutinas tranquilas y pasatiempos solitarios, estaba dando paso a un investigador obsesivo, impulsado por una determinación que ni él mismo sabia que poseía. Antes de continuarmos, deixe nos comentários de onde você está falando e que horas são aí. E se você quiser ter acesso a vídeos exclusivos e sem censura dos maiores casos criminais da Espanha, considere virar membro. E não se esqueça de se inscrever no canal. Durante las siguientes semanas, Manuel comenzó una doble vida. Por las mañanas continuaba con su trabajo como cartero, cumpliendo meticulosamente sus rutas. Pero ahora, cada edificio, cada buzón, cada nombre en un timbre, era analizado con nuevos ojos. Prestaba especial atención a pisos con mucha rotación de inquilinos, apartamentos alquilados por temporadas cortas, nombres que aparecían y desaparecían de los buzones. Su rutina laboral, que antes realizaba casi automáticamente después de tantos años, ahora adquirió una nueva dimensión. Se tomaba unos segundos adicionales frente a cada edificio para observar cámaras de seguridad, sistemas de acceso, nombres en los buzones. Mentalmente catalogaba patrones, quién recibía determinados tipos de correspondencia, qué direcciones mostraban actividad inusual, qué zonas de la ciudad presentaban mayor rotación de residentes. Sus compañeros de correos notaron algunos cambios en su comportamiento. Tardaba ligeramente más en completar sus rutas, hacía preguntas ocasionales sobre direcciones específicas, pero lo atribuyeron al duelo por su sobrino. «Dale tiempo», comentaban entre ellos. «Está procesando lo de Alejandro a su manera». Por las tardes y noches se sumergía en el ordenador de Alejandro, aprendiendo todo lo que podía sobre ciberseguridad, rastros digitales y métodos de investigación online. Leyó innumerables artículos técnicos, siguió tutoriales y se registró en foros especializados donde profesionales y aficionados discutían desde conceptos básicos hasta técnicas avanzadas. Su primer enfoque fue estudiar en profundidad el caso de Alejandro,
Analizó cada mensaje, cada interacción, buscando patrones, detalles reveladores, cualquier elemento que pudiera proporcionar pistas sobre los extorsionadores. Rastreó meticulosamente las cuentas utilizadas, las direcciones IP, aunque estaban ocultas tras VPNs, los tiempos de respuesta, incluso las estructuras lingüísticas y errores ortográficos recurrentes. Creó perfiles falsos en las mismas redes sociales donde su sobrino había sido captado, adoptando la personalidad de un adolescente vulnerable, esperando atraer a los mismos depredadores. Construyó identidades digitales creíbles. Un estudiante de 15 años aficionado a la programación y los videojuegos, con pocos amigos, publicaciones que sugerían inseguridad y necesidad de validación, y configuraciones de privacidad deliberadamente débiles. Simultáneamente comenzó a educarse sobre técnicas básicas de investigación. Estudió manuales policiales disponibles públicamente, libros sobre detección del engaño y análisis de comportamiento, e incluso cursos online gratuitos sobre criminología. Cada nuevo conocimiento se incorporaba a su metodología en evolución, cada técnica aprendida se aplicaba inmediatamente a su caso. El apartamento de Manuel, antes un espacio ordenado y tranquilo, reflejaba ahora su obsesión creciente. La mesa del comedor había desaparecido bajo mapas, diagramas y cronologías. Las paredes estaban cubiertas de notas, fotografías y recortes de prensa relacionados con casos similares. El refrigerador, antes bien surtido, ahora contenía apenas lo esencial, testimonio de las largas horas dedicadas a la investigación en detrimento de rutinas básicas como hacer la compra o cocinar adecuadamente. Su primer avance llegó 2 meses después. Uno de sus perfiles falsos recibió una solicitud de amistad de una tal Claudia, cuyo método de aproximación era sospechosamente similar al que habían usado con Alejandro. Manuel, fingiendo ser un chico tímido y solitario de 15 años, entabló conversación, documentando meticulosamente cada interacción. El perfil de Claudia mostraba a una adolescente de 16 años, aparentemente estudiante de un instituto en Madrid, con intereses en programación, videojuegos y música alternativa, precisamente los temas que el perfil falso de Manuel había destacado en sus publicaciones. Sus fotos, aunque convincentes a primera vista, mostraban inconsistencias sutiles que Manuel, ahora entrenado para detectar manipulaciones digitales, identificó como posibles montajes o imágenes generadas mediante inteligencia artificial. La conversación inicial siguió un patrón que Manuel ya había identificado en el caso de Alejandro. Preguntas sobre intereses comunes, validación constante. Es genial encontrar a otro friki de la programación. Referencias a la sensación de ser incomprendido por compañeros y familia, y una rápida escalada hacia temas personales. A diferencia de su sobrino, Manuel estaba preparado. Utilizando técnicas básicas de ingeniería social, consiguió que Claudia revelara pequeños detalles que, combinados, podrían ofrecer pistas, referencias a horarios locales, expresiones típicas de ciertas regiones, menciones casuales a lugares o eventos. ¿De qué parte de Madrid eres?, preguntó Manuel a través de su perfil falso. Del sur, cerca de Leganés, respondió Claudia. Aunque ahora paso más tiempo en el centro, por el instituto y eso. Yo nunca he estado en Madrid, escribió Manuel tendiendo una trampa. ¿Qué sitios recomiendas visitar? Mi tío dice que la Plaza del Sol es impresionante. Plaza del Sol está genial, sobre todo al atardecer, respondió Claudia, cometiendo un error revelador para cualquier madrileño. El nombre correcto es Puerta del Sol, no Plaza. Estos pequeños deslices, aparentemente insignificantes, comenzaron a formar un patrón. Claudia cometía errores sobre Madrid que ningún residente cometería. Utilizaba ocasionalmente expresiones más propias del español latinoamericano que peninsular, y sus tiempos de respuesta sugerían una zona horaria diferente. Simultáneamente, en su trabajo como cartero, comenzó a prestar especial atención a la correspondencia dirigida a apartamentos de alquiler temporal, especialmente aquellos pagados en efectivo o a través de plataformas que requerían mínima identificación. Notó un patrón. Varios pisos en diferentes barrios recibían regularmente pequeños paquetes de empresas de electrónica o informática, pero nunca correo personal. Los nombres en los buzones cambiaban frecuentemente.
pero el tipo de envíos se mantenía constante. En particular, 4 direcciones llamaron su atención. Un apartamento en la calle Azafranal, cuyos residentes cambiaban aproximadamente cada 3 semanas. Un piso en la zona universitaria que recibía regularmente paquetes de componentes electrónicos. Un ático cerca de la Plaza Mayor con un patrón similar. Y un local aparentemente comercial en el barrio oeste que, a pesar de no mostrar actividad visible durante el día, recibía correspondencia regular. Manuel creó un mapa detallado de estos pisos sospechosos, marcando ubicaciones, registrando nombres asociados y fotografiando discretamente a quienes entraban y salían mientras realizaba sus entregas regulares. Para no levantar sospechas, mantenía toda esta información en un cuaderno codificado, utilizando un sistema que había desarrollado con Alejandro años atrás como un juego. Este sistema de codificación, que habían creado como pasatiempo para enviar mensajes secretos, consistía en una sustitución de letras basada en una palabra clave que solo ellos conocían. Lo que había sido un juego inocente entre tío y sobrino se convirtió ahora en una herramienta práctica para mantener segura la información sensible. A los 4 meses de investigación, Manuel había identificado 8 posibles ubicaciones en Salamanca, que podrían estar siendo utilizadas por la red de extorsionadores. El siguiente paso era más arriesgado. Necesitaba confirmar sus sospechas, establecer conexiones más sólidas entre estos lugares y las actividades online que había detectado. Aprovechando sus conocimientos básicos de redes, compró varios dispositivos Wi-Fi Pineapple, herramientas que permiten monitorizar el tráfico de redes inalámbricas cercanas. Los camufló en su carrito de correos y durante sus rutas habituales los activaba brevemente al pasar cerca de los edificios sospechosos. No podía acceder al contenido encriptado, pero sí obtener metadatos, qué dispositivos se conectaban, qué servicios utilizaban e incluso, ocasionalmente, fragmentos de información no protegida. Estos dispositivos, aunque técnicamente legales para uso en redes propias o con consentimiento explícito, suponían una zona gris ética y legal cuando se utilizaban para monitorizar redes ajenas. Manuel era consciente de esto, pero había llegado a un punto donde la necesidad de justicia para Alejandro superaba sus reparos. Si la ley no puede proteger a los inocentes, se decía a sí mismo, alguien tiene que hacerlo. Este método le proporcionó una pieza crucial del rompecabezas. Varios de los pisos bajo vigilancia mostraban conexiones regulares a servidores VPN y servicios de mensajería cifrada asociados con actividades delictivas. Más significativo aún, detectó transferencias regulares de criptomonedas, el método preferido para cobrar extorsiones por su dificultad de rastreo. A medida que su investigación avanzaba, Manuel refinaba sus métodos. Instaló pequeñas cámaras discretas, compradas con el dinero que había estado ahorrando para unas vacaciones que ya no tenían sentido sin Alejandro, en puntos estratégicos frente a los edificios más sospechosos. Estas le proporcionaron imágenes de los ocupantes, que luego cruzaba con los nombres en los buzones y la información recopilada online. Estas cámaras, camufladas como objetos cotidianos, una maceta en el alféizar de su ventana, un detector de movimiento para su propia puerta, un cargador de coche con cámara integrada estacionado estratégicamente. Grababan continuamente, almacenando las imágenes en tarjetas SD que Manuel revisaba meticulosamente cada noche. Un día, mientras revisaba las grabaciones, sintió que el corazón se le detenía. Uno de los hombres que entraba regularmente a un piso en el barrio oeste coincidía con un perfil que había encontrado en las redes sociales conectado indirectamente con el caso de Alejandro. No era una prueba definitiva, pero era la primera conexión tangible entre el mundo físico y el digital. El hombre de unos 30 años, complexión delgada y siempre vestido con ropa oscura, entraba al edificio aproximadamente a la misma hora 3 veces por semana. Nunca recibía correo a su nombre, pero el piso estaba registrado a nombre de una empresa de consultoría informática que, tras investigar, Manuel descubrió que existía solo en papel, sin actividad real verificable. Lo más revelador era que este individuo aparecía etiquetado en una fotografía de Facebook como Carlos, en el perfil de un usuario que había interactuado brevemente con la falsa Laura,
que había contactado a Alejandro. Una conexión tenue, ciertamente, pero demasiado específica para ser coincidencia. Manuel intensificó la vigilancia sobre este objetivo específico. Modificó ligeramente sus rutas para pasar más frecuentemente cerca del edificio, tomó fotografías adicionales e incluso, en una ocasión, siguió discretamente al sujeto hasta una cafetería cercana, donde logró captar imágenes de su portátil mientras trabajaba, confirmando el uso de software de anonimización. El avance más significativo ocurrió 6 meses después del inicio de su investigación. Mediante una combinación de ingeniería social y paciencia infinita, Manuel había logrado ganarse la confianza de varios miembros periféricos de la red criminal en foros digitales específicos. Fingiendo ser un programador interesado en trabajos alternativos, consiguió información sobre cómo se organizaba la operación, quiénes eran los principales actores y, crucialmente, dónde se reunían ocasionalmente en persona. Para infiltrarse en estos foros, Manuel había creado una elaborada identidad digital, NetRaider, supuestamente un programador freelance de 28 años, con experiencia en seguridad informática y necesidad de ingresos adicionales sin hacer demasiadas preguntas. Construyó cuidadosamente esta personalidad durante meses, participando en discusiones técnicas legítimas para establecer credibilidad antes de aventurarse en áreas más turbias. «Tenemos un encuentro mensual para coordinar», le escribió un usuario apodado NetHunter en un chat privado. «Nada grande, solo los coordinadores de zona. El próximo es en un bar cerca de la Plaza Mayor de Salamanca, el Rincón Secreto. Si estás interesado en unirte, podría presentarte». Manuel conocía bien el Rincón Secreto, un pequeño bar en una callejuela adyacente a la Plaza Mayor, frecuentado principalmente por estudiantes y turistas, lo suficientemente concurrido para ofrecer anonimato pero no tan popular como para resultar inconveniente para una reunión discreta. Sabía que asistir personalmente sería suicida. Podrían reconocerlo posteriormente durante sus rutas de reparto. En lugar de eso, instaló discretamente una cámara miniatura con vista al bar mencionado, y la noche señalada documentó a todas las personas que entraban y salían, comparándolas luego con las imágenes que había recopilado de los pisos sospechosos. La correlación fue inequívoca. 5 individuos que había fotografiado previamente entrando a diferentes pisos francos asistieron a la reunión. Tenían nombres, rostros, ubicaciones y, gracias a su infiltración online, incluso detalles de sus operaciones digitales. Era mucho más de lo que había esperado conseguir cuando inició su investigación, pero seguía sin ser suficiente para garantizar una acción legal efectiva. Manuel sabía que necesitaba pruebas irrefutables que vincularan a estos individuos directamente con actividades extorsivas, preferiblemente relacionadas con el caso de Alejandro. Evidencia que, incluso obtenida de forma no convencional, pudiera proporcionar a las autoridades una base sólida para iniciar una investigación oficial. Durante el segundo año de su investigación, Manuel profundizó aún más. Mediante técnicas de OSINT, inteligencia de fuentes abiertas, rastreó las identidades reales detrás de los perfiles online, encontró conexiones entre diferentes miembros de la red y documentó meticulosamente sus actividades tanto digitales como físicas. El OSINT, una metodología utilizada por agencias de inteligencia y periodistas de investigación para recopilar información de fuentes públicamente disponibles, se convirtió en una de sus herramientas más valiosas. Manuel pasaba horas investigando en registros públicos, redes sociales, bases de datos de empresas y publicaciones oficiales, construyendo gradualmente perfiles detallados de sus objetivos. Descubrió que la operación era más grande y organizada de lo que inicialmente había sospechado. No se trataba simplemente de un grupo de ciberdelincuentes oportunistas, sino de una red estructurada, con roles claramente definidos. Captadores que identificaban víctimas potenciales, manipuladores que establecían relaciones de confianza, técnicos que gestionaban la infraestructura digital y coordinadores que supervisaban todo el proceso. Los captadores operaban principalmente en redes sociales, foros y plataformas de videojuegos, identificando adolescentes y jóvenes con características específicas: signos de soledad, baja autoestima,
problemas familiares o escolares, intereses que los hacían vulnerables a ciertos enfoques. Creaban listas detalladas de objetivos potenciales, clasificados según su explotabilidad. Los manipuladores, generalmente con formación en psicología o experiencia en ventas y persuasión, tomaban estas listas y establecían contacto usando perfiles falsos cuidadosamente construidos para resultar atractivos a cada víctima específica. Su trabajo era ganarse la confianza del objetivo, llevarlos gradualmente a compartir información o material comprometedor y preparar el terreno para la extorsión. Los técnicos gestionaban la infraestructura digital, servidores, VPNs, comunicaciones cifradas, sistemas de pago, almacenamiento seguro del material obtenido. Se encargaban también de la vigilancia digital, monitorizando posibles intervenciones policiales o intentos de las víctimas de buscar ayuda. Finalmente, los coordinadores supervisaban toda la operación, asignaban objetivos, establecían cuotas y gestionaban los recursos financieros. Eran los menos expuestos digitalmente, operando principalmente a través de intermediarios y manteniendo una fachada de legitimidad mediante negocios aparentemente legales. Lo más perturbador fue descubrir que Salamanca era solo uno de sus centros de operación. A través de conversaciones interceptadas y datos recopilados, Manuel identificó células similares en Valencia, Madrid y Barcelona, todas siguiendo el mismo patrón: pisos temporales, identidades cambiantes y una combinación de extorsión digital con presencia física discreta. Esta revelación amplió enormemente la escala de lo que Manuel había desenterrado. Ya no estaba tratando con un grupo local de estafadores, sino con una organización criminal sofisticada de alcance nacional. La magnitud del descubrimiento casi lo abrumó. Por momentos consideró abandonar, consciente de que se estaba adentrando en aguas potencialmente peligrosas. Pero cada vez que dudaba, recordaba a Alejandro. Recordaba su entusiasmo cuando hablaba de tecnología, su risa cuando compartían alguna broma privada, sus ojos brillantes cuando resolvía algún problema de programación particularmente complejo. Y recordaba también su cuerpo inerte en aquella cama de hospital, víctima de personas que veían a adolescentes vulnerables no como seres humanos, sino como fuentes de ingresos para explotar. El punto de inflexión llegó cuando Manuel logró infiltrarse digitalmente en uno de los servidores utilizados por la red. No era un hacker experto, pero había aprendido lo suficiente durante estos meses y, aprovechando un descuido de seguridad de uno de los técnicos que había reutilizado una contraseña comprometida en una filtración anterior, consiguió acceso limitado a algunos de sus sistemas. La infiltración fue el resultado de meses de observación paciente y de un golpe de suerte. Manuel había identificado a uno de los técnicos, un hombre de unos 35 años, que operaba bajo el alias Server Ghost. Tras semanas monitorizando sus actividades online a través de perfiles falsos en foros técnicos, descubrió que Server Ghost había utilizado el mismo nombre de usuario en varios sitios, incluyendo una plataforma de desarrollo que había sufrido una filtración de datos años atrás. Manuel consultó bases de datos de filtraciones disponibles públicamente y encontró que la contraseña asociada a ese usuario en la filtración antigua era una variación de Salamanca 2010. Con esa información, y sabiendo que muchos usuarios simplemente modifican ligeramente sus contraseñas cuando necesitan cambiarlas, probó varias combinaciones en un servidor que había identificado como parte de su infraestructura. Tras decenas de intentos, una variación, Salamanca 2010 Admin, le proporcionó acceso. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Una base de datos con más de 300 víctimas, organizadas por rentabilidad, con notas detalladas sobre vulnerabilidades psicológicas, cantidades extorsionadas y potencial futuro. Entre ellas, identificó el expediente de Alejandro, clínicamente etiquetado como cerrado, suicidio, junto con una fría evaluación, presión excesiva aplicada, ajustar protocolos para maximizar extracción antes de colapso psicológico. La entrada en el sistema estaba fechada apenas 3 días después del fallecimiento de Alejandro. No había remordimiento, no había reconocimiento de la tragedia humana, solo un análisis frío de un error operativo
que había resultado en la pérdida prematura de una fuente de ingresos. Manuel tuvo que contenerse para no destruir todo el sistema en un arrebato de ira. En lugar de eso, metódicamente copió toda la información que pudo, asegurándose de no dejar rastros de su intrusión. Era la evidencia definitiva que necesitaba. Los datos revelaban una operación mucho más extensa y sistemática de lo que incluso él había sospechado. Contenían registros detallados de víctimas en toda España y parte de Latinoamérica, clasificadas según diversas métricas: capacidad económica, vulnerabilidad psicológica, material comprometedor obtenido, riesgo de exposición o denuncia. Cada entrada incluía notas sobre métodos de aproximación específicos, técnicas de presión empleadas y resultados obtenidos. El sistema también contenía registros financieros, cantidades extorsionadas, métodos de pago utilizados, conversión de criptomonedas a dinero convencional, distribución de beneficios entre diferentes miembros de la organización. La operación generaba millones de euros anuales, distribuidos a través de una compleja red de cuentas, monederos digitales y empresas fantasma. Más perturbador aún, encontró comunicaciones internas que revelaban que la organización estaba expandiendo sus actividades hacia formas más graves de explotación, incluyendo la producción de material de abuso sexual infantil por encargo para compradores específicos. Estas nuevas líneas de negocio, como fríamente las denominaban, supondrían un salto cualitativo en la gravedad de sus delitos y en los beneficios potenciales. Después de casi 2 años de investigación clandestina, Manuel había recopilado un dossier formidable: identidades reales de al menos 12 miembros clave de la red, ubicaciones físicas de sus centros de operación, registros de actividades criminales, conexiones entre diferentes células y evidencia digital irrefutable de sus métodos y víctimas. El desafío ahora era presentar esta información a las autoridades de manera que fuera legalmente accionable, sin comprometer su propia seguridad o la admisibilidad de las pruebas. Algunas de sus técnicas de recopilación bordeaban lo ilegal, y exponerse demasiado podría convertirlo en objetivo de una organización que había demostrado no tener escrúpulos. Tras consultar anónimamente con un abogado especializado en ciberdelitos, Manuel optó por un enfoque indirecto. Creó un paquete digital con toda la evidencia, cuidadosamente organizada y documentada, y lo envió simultáneamente a la Unidad de Delitos Informáticos de la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a un periodista de investigación de confianza de El País, utilizando un sistema de correo anónimo. El paquete incluía una carta explicativa que detallaba cómo la red había llevado al suicidio a su sobrino y, presumiblemente, a otras víctimas. No revelaba su identidad ni sus métodos específicos, pero proporcionaba suficientes pistas para que las autoridades pudieran reconstruir la investigación por vías oficiales y legales. Esta información proviene de una investigación privada realizada durante aproximadamente 2 años, explicaba la carta. Las circunstancias de su obtención pueden no cumplir completamente con los requisitos legales para su admisibilidad directa en un proceso judicial. Sin embargo, proporciona pistas, nombres, ubicaciones y detalles suficientes para que las autoridades competentes puedan iniciar sus propias investigaciones por cauces oficiales. El objetivo no es presentar un caso completo, sino proporcionar el mapa que permita a quienes tienen la autoridad legal y los recursos adecuados desenmascarar esta red criminal. La respuesta fue más rápida y contundente de lo que había imaginado. En menos de 72 horas, la Unidad Central de Delitos Informáticos puso en marcha la Operación Telaraña, movilizando equipos en las 4 ciudades identificadas. Los pisos francos fueron puestos bajo vigilancia. Se obtuvieron órdenes judiciales para intervenir comunicaciones basadas en la información proporcionada, y se inició un seguimiento exhaustivo de los sospechosos señalados. 2 semanas después, en una acción coordinada que involucró a más de 150 agentes, se realizaron 17 detenciones simultáneas y se registraron 23 propiedades. La red quedó completamente desmantelada. Entre el material incautado se encontraron servidores con información sobre más de 750 víctimas en toda España, sistemas para procesar pagos en criptomonedas y documentos detallando conexiones con grupos criminales similares en Europa del Este y Latinoamérica.
La operación fue presentada en una rueda de prensa como el mayor golpe contra la ciberextorsión en España, destacando que había sido posible gracias a información proporcionada por un colaborador anónimo que permitió desenmascarar una estructura criminal altamente sofisticada. Para Manuel, ver las imágenes de los detenidos en las noticias, reconocer rostros que había fotografiado y seguido durante meses, fue una experiencia surreal. No sentía la euforia o satisfacción que había imaginado, sino un extraño vacío. La justicia llegaba, pero demasiado tarde para Alejandro y quién sabe cuántas otras víctimas. En los días siguientes, continuó con su rutina habitual, repartiendo cartas por las mismas calles, pasando incluso frente a edificios ahora precintados por la policía. Su uniforme azul seguía haciéndolo invisible para la mayoría, aunque ahora esa invisibilidad tenía un nuevo significado para él. Una semana después de las detenciones, mientras organizaba su carrito para iniciar la ruta matutina, el inspector Javier Montero apareció en la oficina postal. «Señor Sánchez», dijo con una mirada penetrante, «me gustaría hablar con usted un momento, si es posible». Manuel asintió manteniendo una expresión neutral. Siguió al inspector hasta un rincón discreto de la sala de clasificación. «Una investigación notable», comenzó Montero sin preámbulos. «Meticulosa, paciente, exhaustiva, casi profesional». «No sé a qué se refiere», respondió Manuel, sosteniendo la mirada del inspector. Montero sonrió levemente. «Por supuesto, solo quería informarle que el caso del suicidio de su sobrino ha sido oficialmente reabierto y reclasificado como homicidio indirecto. Los responsables enfrentarán cargos adicionales por ello». Hizo una pausa antes de continuar. «También quería decirle que, quien sea que haya proporcionado esa información, ha salvado probablemente decenas de vidas. Hemos contactado con víctimas que estaban al borde del colapso, igual que su sobrino». Manuel sintió un nudo en la garganta, pero mantuvo la compostura. «Me alegro de que se haya hecho justicia». El inspector asintió lentamente. «Justicia es una palabra complicada. A veces llega por caminos inesperados». Sacó una tarjeta y se la entregó. «Si alguna vez necesita algo, o si ese colaborador anónimo necesitara comunicarse con nosotros de nuevo, aquí tiene mi contacto directo». Tras la partida del inspector, Manuel continuó con su día como si nada hubiera cambiado, aunque todo era diferente. La investigación que había comenzado por venganza o justicia se había convertido en algo mayor. Había desenmascarado una operación criminal que afectaba a cientos de personas y establecido un precedente para futuras investigaciones de ciberdelitos. Las semanas siguientes trajeron desarrollos adicionales. La prensa comenzó a publicar detalles sobre el funcionamiento interno de la red, confirmando y a veces ampliando lo que Manuel había descubierto. Las víctimas empezaron a organizarse, formando grupos de apoyo y presionando para reformas legales que mejoraran la protección contra este tipo de delitos. El caso generó un debate nacional sobre la seguridad online, especialmente para menores y jóvenes. Manuel seguía cada noticia, cada desarrollo, con interés profesional, pero también con una creciente sensación de cierre. No podía traer de vuelta a Alejandro, pero había honrado su memoria de la forma más significativa posible, asegurándose de que su tragedia no se repitiera innecesariamente. Un mes después de las detenciones, María lo invitó a cenar. Era la primera vez que visitaba la casa de su hermana desde el funeral. El recuerdo de Alejandro era demasiado vívido, demasiado doloroso para ambos. Después de una comida tranquila, María lo llevó a la habitación de Alejandro, que había permanecido intacta desde su muerte. «Quiero que tengas esto», dijo, entregándole el ordenador que había iniciado toda la investigación. «Sé que pasabais horas juntos con estas cosas, y creo que él querría que lo tuvieras». Manuel tomó el equipo con manos temblorosas. «Gracias», fue todo lo que pudo decir. «La policía vino a hablar conmigo», continuó María después de un momento de silencio. «Me contaron sobre la red que acosaba a Alejandro, sobre las detenciones. Dijeron que fue gracias a un colaborador anónimo que proporcionó información crucial». Lo miró fijamente. «No me contaron más, pero no necesito que me expliquen nada». Se acercó y lo abrazó con fuerza. «Gracias, hermano», susurró. «Gracias por no dejar que se olvidaran de él». Ese abrazo marcó un punto de inflexión para Manuel.
La culpa y el dolor no desaparecieron, nunca lo harían completamente, pero la carga se hizo más llevadera. Había cumplido su promesa silenciosa a Alejandro. En los meses y años siguientes, la vida de Manuel experimentó cambios sutiles, pero significativos. Continuó con su trabajo como cartero, encontrando un renovado aprecio por la sencillez y estabilidad de su rutina diaria después de 2 años viviendo una doble vida llena de tensión y secretos. Mantuvo contacto discreto con el inspector Montero, proporcionando ocasionalmente observaciones sobre otros casos, aprovechando su invisibilidad y conocimiento exhaustivo de la ciudad. Nunca fue reconocido oficialmente, ni buscó reconocimiento. La satisfacción de saber que estaba marcando una diferencia era suficiente. Los tribunales procesaron a los 17 detenidos en la Operación Telaraña, resultando en condenas que sumaban más de 150 años de prisión. El juicio reveló la escala completa de la operación, más de 1.200 víctimas identificadas en toda España, aproximadamente 3.5 millones de euros extorsionados y conexiones con redes similares en 7 países. Se confirmaron al menos 11 suicidios directamente vinculados a sus actividades, incluyendo el de Alejandro. El legado más significativo de la operación, sin embargo, fue institucional. La magnitud del caso provocó una revisión completa de los protocolos policiales para la investigación de ciberdelitos. Se crearon unidades especializadas adicionales, se aumentaron los recursos asignados y se desarrollaron nuevos métodos basados parcialmente en las técnicas innovadoras utilizadas por aquel colaborador anónimo. El periodista de El País, que había recibido el dossier original, publicó eventualmente un libro titulado La Red Invisible, documentando el caso sin nunca revelar la identidad de su fuente. El libro se convirtió en material de estudio para academias policiales y facultades de criminología en toda España. En 2021, 4 años después de la muerte de Alejandro, Manuel fue invitado discretamente a una ceremonia privada en la sede central de la Policía Nacional en Madrid. Allí, sin cámaras ni prensa, recibió un reconocimiento especial por su contribución excepcional a la seguridad ciudadana. La placa, que guarda en un cajón de su dormitorio, lleva una simple inscripción: a quien demostró que la justicia encuentra siempre su camino, incluso a través del buzón más inesperado. Hoy, Manuel Sánchez sigue repartiendo correspondencia por las calles de Salamanca. Su uniforme azul continúa haciéndolo prácticamente invisible para la mayoría de los transeúntes, aunque ocasionalmente alguien, generalmente alguien vinculado a las fuerzas de seguridad, lo reconoce y le dedica un asentimiento respetuoso. Para la mayoría de las personas, es simplemente el cartero del barrio, un rostro familiar pero anónimo. Pocos imaginarían que este hombre de aspecto común, con su carrito de correos y su gorra reglamentaria, fue responsable de desenmascarar una de las mayores operaciones de ciberextorsión de Europa y cambiar fundamentalmente la forma en que España combate este tipo de delitos. Y esa es precisamente la lección más profunda del caso, que a veces los héroes más efectivos son aquellos que nadie nota, aquellos cuya mayor fortaleza es precisamente su aparente invisibilidad. El caso de El Cartero de Salamanca, como se le conoce en círculos especializados, ha inspirado nuevas aproximaciones a la investigación de ciberdelitos, demostrando el valor de combinar métodos tradicionales de vigilancia con técnicas digitales avanzadas. Ha servido como caso de estudio en academias policiales de toda Europa, donde se destaca la importancia de la paciencia, la meticulosidad y el enfoque holístico. Para Manuel, sin embargo, todo esto es secundario. Cada año, en el aniversario de la muerte de Alejandro, visita su tumba con un pequeño pendrive que contiene avances en seguridad informática y protección online, especialmente para jóvenes. Es su forma personal de mantener viva la conexión con su sobrino, de compartir con él los desarrollos en ese campo que tanto le apasionaba. «Mira lo que están haciendo ahora, chaval», murmura mientras coloca el dispositivo junto a las flores. «Te habría encantado ver esto». Y luego regresa a su ruta, a sus cartas, a su vida aparentemente ordinaria, llevando consigo la satisfacción silenciosa de saber que, gracias a él, innumerables jóvenes como Alejandro están un poco más seguros en el complejo laberinto del mundo digital.
La historia de Manuel Sánchez, el cartero que transformó su dolor en una investigación que salvó vidas, nos recuerda que el heroísmo a menudo se encuentra en lugares inesperados, que la determinación de una sola persona, armada con poco más que observación atenta y perseverancia inquebrantable, puede enfrentarse a organizaciones criminales sofisticadas y marcar una diferencia real en el mundo. Mientras Manuel continúa su rutina diaria por las calles de Salamanca, entregando correspondencia con la misma eficiencia discreta de siempre, su historia perdura como testimonio de que, en ocasiones, los individuos más anónimos e invisibles de nuestra sociedad pueden resultar ser los más extraordinarios. Si esta historia te ha impactado, recuerda que la seguridad en el entorno digital es responsabilidad de todos. Habla con los jóvenes de tu entorno sobre los riesgos de compartir información sensible online. Mantente informado sobre técnicas de manipulación y extorsión, y ante cualquier sospecha, no dudes en contactar con las autoridades especializadas. Suscríbete a nuestro canal para conocer más historias de personas comunes que, enfrentadas a circunstancias extraordinarias, eligieron el difícil camino de la justicia y cambiaron para siempre el mundo que les rodeaba.